Hola al público en general, nosotros les vamos a hablar sobre el procedimiento de avenencia, el arbitraje y efectos jurídicos del arbitraje relacionado con derechos de autor. Bueno, aquí vamos a estar relacionando quién es la persona afectada en sus derechos protegidos de la Ley Federal de Derechos de Autor. También vamos a ver ante qué instituto se va a llevar, que sería al Instituto Nacional de Derechos de Autor, INDAUTOR en sus siglas. También vamos a mencionar el arbitraje, que es el caso de algunas controversias de los derechos de autor que están protegidos por la Ley Federal de Derechos de Autor. Tomaremos también las partes que se puedan someter a un procedimiento de arbitraje. Así que comencemos. Comenzaremos con el tema de procedimiento de avenencia. Esto se encuentra establecido en la Ley Federal de Derechos de Autor. Se encuentra establecido en el artículo 217 y 218. Bueno, debemos de entender que el procedimiento de avenencia es el que te ayuda a solucionar de manera amistosa los conflictos en materia de derechos de autor contemplados en la Ley Federal de Derechos de Autor, ante quien se va a interponer un escrito ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Bueno, tomaremos otros puntos del artículo 218, que sería la primera fracción, segunda y tercera. En la primera fracción es cuando se inicia la queja, debe ser escrita y debe de ser ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Ese lo va a hacer la persona que se considera afectado de sus derechos de autor. Y con la segunda fracción, que son la queja y anexos, esta dará vista a la parte que se le interpone. Eso quiere decir la parte demandada, para que conteste dentro de 10 días siguientes de la notificación. La tercera fracción es que se citarán a las partes de avenencia. Cuando se haga la queja serán 20 días después para que se haga esa junta. En dado caso de que no asista ninguna parte, será una multa de 100 o 150 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Fracción cuarta. La Junta respectiva del Instituto tratará de avenirse a las partes para que llegue a su arreglo. De aceptar a ambas partes en la Junta de Aveniencia, puede diferirse las veces que sean necesarias a fin de lograr la conciliación. El convenio firmado por las partes y el Instituto tendrá el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo. Fracción 5. Durante la Junta de Aveniencia, el Instituto no podrá hacer determinaciones algunas sobre el fondo del asunto, pero sí podrá participar activamente en la conciliación. Fracción sexta. En caso de no lograrse la aveniencia, el Instituto exhortará a las partes para que se acogen al arbitraje establecido en el capítulo 3 de este título. Las autoridades dentro de este procedimiento tendrán las características de la confiabilidad y por lo tanto las constancias de la misma solo serán entregadas a las partes de conflicto o a las autoridades competentes que lo soliciten. Y si bien es pues que sabemos que en este mundo en el que vivimos, el crecimiento económico como también el tecnológico y el científico de todas las naciones está impulsado en gran medida por la creatividad de su gente y por el ingenio, la eficacia y por tanto la protección del sistema de propiedad intelectual, es importantísimo. Por lo que debemos ofrecer mecanismos adecuados para su resolución, ante los que destacamos el arbitraje como medio extrajudicial de resolución de controversias especialmente idóneo para las disputas que surjan en este entorno y en las que vamos a ver más adelante. Son muchísimas razones que demuestran las ventajas de acudir al arbitraje frente a otros sistemas de solución de conflictos y especialmente frente al sistema judicial, cuando ante disputas relativas a la propiedad intelectual nos lleguemos a encontrar, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de ellas, en este caso voy a mencionar 3. En primer lugar, el arbitraje se convierte en una opción muy atractiva para aquellos que ostentan
un especial interés en mantener el control sobre el proceso. Las partes en este caso van a gozar de una amplia flexibilidad y autonomía de la voluntad a la hora de configurar el procedimiento arbitral a través del cual se dirima su controversia, de manera que se acople en la mayor medida de lo posible a sus circunstancias, pudiendo también seleccionar entre otros el idioma del proceso, la ley aplicable, el tribunal arbitral, el número de audiencias, el lugar de celebración del arbitraje, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, tenemos que viene siendo común en la práctica que las partes no deseen ni siquiera que la mera existencia del conflicto sea pública, o por lo menos que no lo sea el resultado que se obtenga en el proceso, pero sobre todo que no se revelen las pruebas por su carácter confidencial. Pensemos en un ejemplo. En determinadas obras protegidas por la propiedad intelectual, como los programas de ordenador cuyo contenido puede no quererse develar, como sabemos, el proceso arbitral, a diferencia del proceso judicial, no es público, por lo que éste nos va a garantizar la confidencialidad del mismo, de manera que se dañe en la menor medida posible la reputación e imagen pública de quien acude a este mecanismo, lo cual es pues muy bueno, ¿no? En tercer lugar, y como último, vamos a señalar rápidamente que son las partes quienes van a decidir quién va a dirimir la controversia, por lo que un motivo fundamental, incluso en algunos casos decisivo a la hora de acudir al arbitraje, reside en que pueden elegir el árbitro que consideren especializado en la materia objeto de conflicto. Y bueno, esas son todas. Y en segundo lugar, rápidamente voy a comentar sobre el ámbito de aplicación del arbitraje en materia de propiedad intelectual. En términos generales, el ámbito de aplicación del arbitraje en materia de propiedad intelectual se circunscribe a los conflictos, ya sean presentes o sean futuros, que surjan entre autores, entre artistas, entre intérpretes, entre ejecutantes, entre productores, entre realizadores de meras fotografías, entre también editores, entidades de radiodifusión o de gestión o titulares del derecho, de base de datos, sobre cualquiera creación u obra digna de protección por la ley, siempre y cuando versen sobre su faceta contractual o de explotación y no se encuentren sujetas a limitación legal alguna. Empezamos con decir que no deberá durar más de 60 días, los cuales comenzarán a contar a partir de la siguiente fecha señalada en el documento que contenga la aceptación de los árbitros. Sin embargo, dicho plazo puede ser prorrogado por convenio entre las partes. O sea, pueden llegar a decidir si se necesita más tiempo o si no, en el efecto contrario. También la dirección de arbitraje estará obligada a auxiliar al grupo arbitral en materia de notificaciones, como tanto control del procedimiento y cualquier asunto que de simple trámite relacionado con el arbitraje. La primera posición desarrolla la concepción jurisdiccional, debido a que existe una delegación en los árbitros del ejercicio. Y bueno, esta puede solucionar un litigio entre dos o más particulares, sino que también requiere en la calidad que deben de reunir para ser árbitros. De esta manera puede ser una fuerza ejecutoria por un procedimiento más judicial, lo cual nos viene a la mente el acuerdo arbitral, que se encuentra insertado en el acuerdo arbitral, que es la base que soporta todo el andamiaje y, en otras palabras, del ilustre jurista Humberto Briceño Sierra. Él especifica que es un contrato en toda la extensión de previsiones, en el que se comienza por indicar el conflicto ya suscitado. Y esta manera de ver a este jurista es demasiado amplio, ya que juega unos papeles muy importantes en cuanto a palabras y en cuanto a tecnicismos. Él también menciona, y demás autores y juristas, que existen tipos de procedimientos en los que se interviene el arbitraje. Estos existen diversos procedimientos para intentar solucionar controversias en materia de derecho de autor.
El arbitraje es uno de ellos y está regulado, o sea, toda parte de que estos juristas lo mencionan, también está regulado por la Ley Federal del Derecho de Autor. Entonces entenderemos que la naturaleza del arbitraje es consensual. Esto nace de la voluntad de las partes, la cual debe ser exteriorizada para que se cumpla su objetivo y sea eficaz. Es decir, en términos jurídicos, la voluntad es la intención de alguna u otra forma exteriorizada de las partes o sujetos con la intención de adquirir determinados efectos jurídicos. Así que en el arbitraje la exteriorización de esta voluntad expresada en el acuerdo arbitral toma las siguientes formas o modalidades. La cláusula arbitral, o también conocida como cláusula compromisoria, es la parte integrante de un contrato, que se actualiza cuando surge entre las partes un conflicto y para solucionar este conflicto se someten a juicio de árbitros. Es decir, la cláusula arbitral se pacta con anterioridad en una controversia. En relación con el compromiso arbitral, debemos advertir que es un acto jurídico mediante el cual se pacta un acuerdo cuando ha surgido una controversia. En pocas palabras, es un convenio que comienza para indicar y definir cuál y qué tipo de controversias será objeto de solución mediante el arbitraje. En el contrato arbitral, este va a ser un convenio sugerido por los tratados internacionales que se contemplan desde luego en la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras. En realidad se está hablando de un convenio llevado a cabo como el compromiso con posterioridad al litigio. Analizando estos conceptos, es relevante acotar entre las dos acepciones que son de mayor uso, como lo son las cláusulas arbitral y el compromiso arbitral, que observaremos en efectos procedimentales, ya que la cláusula compromisoria únicamente procede en el efecto de exigir jurídicamente su cumplimiento y el otorgamiento del compromiso, y en cambio el compromiso arbitral produce las excepciones de incompetencia y litispendencia en el caso de que se promoviera un negocio ante el tribunal previamente establecido. De aquí, las decisiones dictadas por el tribunal serán en forma de un laudo, que será definitivo y obligatorio para las partes y normalmente no puede ser objeto de apelación ante el tribunal judicial. Muchas gracias por su atención. Nosotros somos UMB.